momento de que yo les pregunte, pues ya de ahí puedan ¿cómo se llama? Leer la información que tienen en sus tareas, ¿no? Pueden irlas abriendo, por favor, y pues vamos a comenzar con la parte de lo que son la programación. Vámonos desde el principio, que es la programación de manera general, y pues ya de ahí nos vamos a los demás temas. Y pues bueno, Alexis Escobar, si nos pudieras decir qué es la programación como tal, por favor. Sí, profe, permítame tantito. ¿Ya se logra ver, profe? Sí, ya. Bueno, pues tenemos la programación, que es la creación, o bueno, la forma de comunicarse de el hombre con la máquina. Se puede decir que es pues sí, básicamente yo lo puedo resumir a que es la forma de comunicarse la persona con la máquina. No es más que una explicación, la forma en que nosotros explicamos a la computadora qué es, de qué forma y cómo debe realizar pues cierta acción. Pues ahora sí que en este caso, enfocándonos en el robot, pues qué es lo que nosotros queremos que haga. Aquí, por ejemplo, encontré que se puede decir que es como una especie de arte para traducir lo que nosotros deseamos a el lenguaje de las máquinas. También es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo de una forma que, pues sí, de un lenguaje de programación, de una forma que la máquina lo entienda y pueda ejecutarlo. También, ¿qué más podemos? ¿Qué más? Pues sí, es que básicamente todo lo que encontré da referencia a eso. Que pues sí, es lo que tiene que comunicarse el usuario con la computadora para darle los lineamientos que debe de seguir, tanto en cómo lo tiene que hacer, la forma que lo tiene que hacer, los tiempos en los que los tiene que hacer, y pues todo lo que conlleva eso. Ok, gracias, Alexis. Luis Roberto García, ¿pudiéramos complementar esta parte de tu compañero en qué es la programación, por favor? Sí, profe, ¿quiere que también le comparta? Es que se traba un poquito mi compu. No, si no, se lo digo. Mejor nada más menciónalo, por favor. Bueno, yo complementaría que es un trabajo que se puede realizar con una tarea específica. La programación en sí nos permite codificar una serie de instrucciones por un determinado lenguaje para que posteriormente se decodifique y ejecute en un sistema computacional. Ok, muy bien. Muchas gracias, Roberto. Y precisamente esta parte de la programación, ¿no? El hecho de qué características vamos a hacer, cómo lo va a hacer, qué funciones va a realizar. Es indicarle precisamente algún aparato tecnológico qué es lo que va a realizar, ¿no? Programación en sí. Pero ahora, precisamente ya lo abordaron un poquito sus compañeros de lo que es la programación. Pero ahora en los robots, quisiera que me indicaras, por favor, Alejandro Avellaneda, ¿qué es lo que tienes, por favor? Sí, profe. Bueno, yo tengo que, pues, el proceso de programación de un robot consiste en introducir en un sistema de control, pues, las instrucciones necesarias para que se desempeñen las tareas y este se aplica, pues, al diseño que este mismo tiene. Y bueno, también tengo que un lenguaje de programación, pues, de alto nivel suministra una solución más general para resolver los problemas de comunicación entre el hombre y un robot. Y bueno, yo tengo como algunos ejemplos, lo que es Fortran, Basic y Pascal. Ok, sobre programación del robot. Muy bien, Alejandro, Sí. gracias.
Para complementar, Rodrigo González, a tu compañero Alejandro, en esta cuestión de la programación del robot. Rodrigo González, ¿estás aquí? Sí, presente. Por favor, ¿podrías complementar lo que es esta parte de la programación en los robots, por favor? ¿Qué es la programación en los robots? Sí. Voy. ¿Ya se está viendo? Sí, ya compartiste. Vale. Bueno, yo tengo que la programación es el proceso de creación de programas informáticos. Bueno, de esta parte se puede interpretar. Programación del robot. ¿Mande? Programación de un robot. La siguiente Ok. pregunta. ¿Qué es la programación en los robots? La programación robótica, bueno, es un tipo de procedimiento que nos ayuda a preparar ciertos dispositivos que para esto, en base a una serie de factores que se pueden comportar de una forma u otra. El proceso de programación de un robot consiste en introducir en un sistema de control las instrucciones necesarias para que desempeñe la tarea para las que ha sido diseñado. Bueno, y la programación se puede dividir en dos procedimientos de programación: la programación guiada o directa y la programación textual o indirecta. Eso es lo que tengo. Ok, vale. Sí, y que va de la mano con las siguientes preguntas que teníamos, ¿no? Entonces, pues la programación, gracias, Rodrigo. La Sí. programación en los robots es sencillamente guiar o realizar una sintaxis de instrucciones independientemente del lenguaje en el que se esté trabajando para dar las acciones o actividades que tiene que realizar el brazo robótico, ¿no? Siguiendo ciertas características, como lo vamos a ver en los siguientes puntos, que sería precisamente en la programación gestual o directa. Si me pudieras ayudar, Juan Carlos Villa, ¿con qué es la programación gestual o directa? Sí, profe. La programación gestual o directa es donde el operario interviene guiando manualmente el brazo del robot y hace que éste vaya describiendo los movimientos y trace las trayectorias necesarias para cumplir su función. Cada uno de los movimientos realizados se va almacenando en la memoria del robot, de forma que podrán ser repetidos posteriormente, ya sin intervención humana. En este tipo de programación es necesario disponer del propio robot para la elaboración del programa. En muchas ocasiones se utiliza un sistema de guiado en forma de joystick para mover las articulaciones del robot. En este tipo de programación sencilla, es un tipo de programación sencilla, pero con el inconveniente de que no tiene en cuenta las variaciones del entorno. Ok, gracias, Juan Carlos. Y precisamente, bueno, vamos a pedir que complementen esta parte de la programación gestual o directa a su compañero Sebastián Yescas. Sí, profesor. Sí, oigas, Sí. igual complementamos esta parte, por favor. Sí, bueno, yo igual encontré que este tipo de programación es muy sencilla, pero tiene el inconveniente de que este proceso que tiene el robot de ir aprendiendo los pasos que se le van dando, no toma en cuenta las variaciones del entorno. Y es decir, que si él aprende una serie de movimientos y después ese entorno cambia y alguna parte del entorno le impide el movimiento que tenía que hacer, no lo va a tomar en cuenta y va a haber un problema ahí. También encontré que esta programación gestual se subdivide en dos clases.
que es programación por aprendizaje directo, y que es básicamente que el punto final del brazo es trasladado con ayuda del dispositivo especial puesto en su muñeca, en el cual se efectúan los desplazamientos y luego van a ser memorizados y repetidos por el manipulador. Y el otro subtipo que tiene es la programación mediante un dispositivo de enseñanza, que consiste en especificar las acciones y movimientos del brazo manipulador mediante un elemento especial para este cometido. Y también tengo que los lenguajes de programación que se incluyen en estos grupos son el Funky, el T3 y el Grasp. Ok, Sebastián. Muchas gracias. Y sí, precisamente este tipo de programación gestual o directa es donde nosotros podemos manipular, bueno, dentro de los dos tipos que existen, uno es en el que podemos manipular directamente lo que es el brazo robótico, estar liberando lo que son sus frenos para poder indicarle a qué posición nosotros queremos que llegue y que se vayan guardando estas posiciones en el brazo robótico, ¿no? Directamente nosotros vamos a ir moviendo las articulaciones para darle así la posición en donde nosotros queremos que llegue y pues guardar estas posiciones. Y la otra forma es no directamente, sino mediante un joystick, un touch pendant, ¿cómo se llama? Ir dándole las instrucciones mediante botones, mediante comandos, para que llegue a la posición precisamente donde se va a guardar. Y como nos dicen, lo mencionan sus compañeros, sí, tienen las desventajas. Por ahí, si se acuerdan en la última reunión, veíamos algo de lo que era rendimiento y nos basábamos en lo que eran los sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. Y precisamente aquí es donde vemos enfocado esta parte de lo que son el sistema lazo abierto y lazo cerrado, ¿no? Como nos lo indica esta parte de que nosotros vamos a programar el robot y el robot no le va a importar si en dado momento se llega a atravesar un operario o llega a suscitarse otra situación. Él está programado para hacer su actividad sin que haya alguna interrupción. ¿Por qué? Porque no va a tener lo que son estos sensores, ¿no? Que tal vez le van a ayudar, o la programación también, que le va a ayudar a que pueda resolver estos inconvenientes que se pueden llegar a presentar mediante la ejecución de su programa. Estos son algunos inconvenientes precisamente de lo que es la programación gestual o directa, ¿no? Y esto pues obviamente también va a depender de las características que tenga nuestro brazo robótico, porque puede ser muy básico en el que no tenga sensores para detectar colisiones, y puede haber algunos otros brazos en los que sí ya abarque este campo de protección de sensores y que evite lo que es alguna colisión. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la programación textual o explícita. Y por favor quisiera que me ayudaras aquí, Marcos Cordero, en lo que es esta parte. Sí, profesor. Bueno, yo encontré que la programación textual permite indicar la tarea al robot mediante el uso del lenguaje de programación específico, un programa que se corresponde ahora con el caso de un programa general, con una especie de órdenes que son editadas y posteriormente ejecutadas. El texto del programa es editado en un sistema informático que puede ser independiente del robot, no precisando por ello, a diferencia de la programación por guiado, la presencia de este durante la fase de desarrollo del programa. Por este motivo también se conoce este método de programación como fuera de línea. También la programación textual puede ser clasificada en 3 niveles: a nivel robot, objeto y tarea. Dependiendo de las órdenes que se refieran a los movimientos a realizar del robot, al estado en que deben ir quedando los objetos manipulados, o al objetivo o su objetivo parcial a conseguir. Ok, Marcos, muchas gracias. Y para complementar precisamente esta parte de la programación textual, si nos pudieras ayudar, Adrián Barrales, nos pudieras comentar lo que tienes tú, por favor. Yo lo tengo dividido en 2 niveles, que es el primer nivel de movimiento elemental
que comprende los lenguajes dirigidos a controlar los movimientos del brazo manipulador. En este existen dos tipos, que es el articular, cuando el lenguaje se dirige al control de los movimientos de las diversas articulaciones del brazo, y el cartesiano, cuando el lenguaje define los movimientos relacionados con el sistema de manufactura. Y a su vez se divide en segundo nivel estructurado, que intenta introducir relaciones entre el objeto y el sistema del robot para que los lenguajes se desarrollen sobre una estructura formal. Ok, Adrián. Gracias. Y bueno, aquí en esta parte del textual, pues ya vemos el textual explícito, vemos que directamente ya tenemos que nosotros ir estructurando un programa sobre el lenguaje que se vaya a utilizar, ir estructurando un programa, las acciones que va a ir realizando el brazo, ¿no? También dentro de algunas de las subdivisiones mencionan que si se va a mover de manera independiente cada articulación o se va a llevar en un conjunto de movimientos para llevar al efector final a lo que es precisamente el punto donde nosotros vamos o queremos que se posicione nuestro efector final del brazo robótico, ¿no? Y aquí es precisamente donde volviendo a regresar a la tarea anterior, es la importancia de lo que son tanto los grippers y los volúmenes que puede manejar el brazo robótico, los volúmenes de trabajo en los cuales se puede mover. Recordemos que este volumen de trabajo pues va a depender de las articulaciones y la forma en que esté configurado nuestro brazo robótico, ¿no? Cuáles sean los movimientos que tiene. Y pues ya vemos que con este tipo de programación, pues nosotros vamos a crear el texto y vamos a indicar unas coordenadas a las cuales debe de llegar lo que es mi brazo. Y estas coordenadas se van a configurar de acuerdo al volumen y a la forma de trabajo como tal que llega a tener el brazo robótico, ¿no? Las formas en las cuales se puede mover, se puede operar el brazo robótico, las tenemos que tener en cuenta para lo que es este tipo de programación textual, ¿no? Y pues sí, viendo si vamos a mover articulación por articulación o juego de articulaciones para llegar a un punto en específico. Y esto va de acuerdo, ya lo mencionaban sus compañeros, de acuerdo a la pieza o de acuerdo al proceso que se esté realizando. Y bueno, también quiero que por favor me puedas ayudar, Brian González, con esta parte de lo que es la programación textual especificativa, por favor. Sí, profesor. Bueno, yo tengo esta más bueno, que esta se orienta más o tiene más afinidad con la programación cuando son orientadas a objetos, y en estos casos el programa gira en torno a los elementos manipulados por el robot, o sea, a lo que vamos a mover o lo que vamos a ensamblar, soldar, lo que sea, ¿no? Y las acciones que va a realizar pueden ser que sean cosas compuestas, no nada más trasladar un objeto de una barra a otra, ¿no? O puede que sea ensamblar, soldar una parte y aparte sujetarle otra posteriormente. Y tienen en cuenta el ámbito en el que desarrolla dichas acciones. Bueno, pues sí, el entorno, o sea, es orientado a objetos, pero también considera el entorno en el que está, o el proceso en el que vamos dicho robot. Ok, bueno. Y para complementar lo que mencionó su compañero Brian, Axel Saldívar. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Sí, puede. Ajá. Yo investigué que es una programación de tipo no procesal, en la que el usuario describe las especificaciones de los productos mediante una modelización, al igual que las tareas que hay que realizar sobre ellos. Ok, sí. ¿Y eso sería todo? ¿De complementar de tu parte? No, bueno, hay más información que investigué.
A ver si nos las pudieras que mencionar, por favor. el trabajo de programación consistirá en la descripción de las tareas a realizar, lo que supone poder llevar a cabo trabajos complicados. Dentro de la programación textual específica hay dos clases, según la orientación, el modelo, objeto y objetivos. Por ejemplo, si el modelo se orienta al nivel de los objetos, el lenguaje trabaja con ellos y establece las relaciones entre ellos. Y ya, profe. Oye, ok. ¿Sí me escuché? Oye, no. Es que Sí, bueno. anda fallando mi internet. Sí, creo que está fallando un poco el internet. Bueno, si no, igual. Pablo Sotelo, gracias, Axel. Pablo Sotelo. Bueno, ¿se me escucha? Sí, creo que sí. Sí, ahí está. ¿Cuál era la pregunta específicamente? Es que me perdí un poco porque también se me falló un poco el internet. Ok. Programación textual especificativa, por favor. Así, se trata de una programación de tipo no procesal. Este está en consonancia con los lenguajes orientados a objetos, y este tipo de programación gira en torno a los elementos manipulados por el robot y las acciones que se realizan con ellos, teniendo en cuenta el ámbito en el que se desarrollan dichas acciones. El sistema informático para la programación textual especificativa se ha de disponer del modelo de donde se encuentra el robot. Este modelo será normalmente una base de datos más o menos compleja, requiriendo siempre computadoras potentes para el procesado de una abundante información. Eso es lo que encontré principalmente de la programación textual especificativa. Ok, bueno, gracias, Pablo. Entonces, encontramos precisamente esta programación que va enfocada a los objetos que vamos a estar trabajando directamente en nuestro sistema, ¿no? Vamos a ver el hecho de cómo moverlos, cómo tener en cuenta más el objeto que se está moviendo y las consideraciones para que no cambie de posición, o las consideraciones que se necesiten de acuerdo a lo que es el proceso que se esté realizando precisamente en la estación de trabajo, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que se va a hacer y las consideraciones precisamente para lo que es mi objeto a tratar precisamente. Y bueno, dentro de estos, lo que son tipos de programación, ya habían mencionado por ahí algunos lenguajes de programación, algunos nombres de lenguajes de programación, pero ahora vamos a entrar directamente a estos lenguajes, ¿no? Y bueno, esto ya lo vamos a encontrar en la tarea número 7, y si por favor me pudieras apoyar, Antonio Vázquez, con lo que es la primera parte del lenguaje de programación gestual punto a punto, por favor. Perdón, profe, ¿de qué tarea me dijo? ¿De las 6 o de las 7? De las 7. De las 7, lo que es el lenguaje ya como tal, el lenguaje de programación del gestual punto a punto, por favor. Sí, profe. Bueno, en este lenguaje de programación se aplican normas de funcionamiento, ya que disponen de instrucciones similares, por ejemplo, play, record, adelantar, atrasar, stop, etcétera. Además, puede disponer de instrucciones auxiliares, y este manipulador en línea funciona como un digitalizador de posiciones, o sea que lleva como comandos o botones auxiliares. En los lenguajes más conocidos en programación gestual punto a punto son los Funky, creados por IBM
para uno de sus robots y el T3 para otros robots. Los movimientos pueden tener lugar en sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas o de unión, siendo posible insertar y borrar las instrucciones que se desee. Es posible también implementar funciones relacionadas con sensores externos, así como revisar el programa paso a paso, hacia adelante y hacia atrás. Ok, Antonio. Y precisamente para complementar esta parte, José Francisco de Alba. Fernando de Alba, profe. Fernando de Alba, sí. Perdón. Ok. Perdón, Fernando. Sí, del punto a punto, ¿verdad? Sí. Bueno, investigué y puse que los lenguajes más conocidos en programación gestual es el Funky, creado por IBM para uno de sus robots, y el T3, original de Cincinnati, Miracro, para el robot T3. Los movimientos que pueden tener lugar en sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas o de unión, siendo posible insertar y borrar las instrucciones que se deseen. Es posible también implementar funciones relacionadas con sensores externos, así como revisar el programa paso a paso, hacia adelante o hacia atrás. Y bueno, nada más puse una pequeña introducción al lenguaje Funky, y se usa un mando de tipo joystick, que dispone de un comando especial para centrar la pieza sobre el objeto para el control de los movimientos, mientras que, en el programa T3 dispone de un dispositivo de enseñanza o ya lo habíamos mencionado, un teach pendal. Ok, Fernando. Sí, gracias. Y bueno, ahora precisamente en esta parte ya con el lenguaje, pues vamos viendo características que va teniendo cada uno de estos, como por ejemplo las acciones, lo mencionaron sus compañeros, play, avanzar, retroceder, pausar, brincar algunos comandos. Y pues esas son las características de lo que son estos lenguajes de programación gestual punto a punto. Vamos a continuar con lo que son los lenguajes de programación, pero ahora a nivel de movimientos elementales. Y por favor, quisiera que me ayudaras en este punto, Miguel de Jesús Pérez. Sí, profesor, nada más me repetiría que en cuál punto. En nivel de movimientos elementales, lenguajes de programación a nivel de movimientos elementales. Lenguajes de programación a nivel objeto. Sí, nomás de programación explícita, nivel objeto, nivel de movimientos elementales, ok. La programación a nivel de movimientos elementales, los movimientos de punto a punto también se expresan de forma de lenguaje ANORAD. Se trata de una transformación de un lenguaje de control numérico de la casa ANORAD utilizado para robot Anomic. Emily, RCL, RPML, Sigla, VAL, MAL, todos ellos mantienen el énfasis en los movimientos primitivos, ya sea en coordenadas articulares o cartesianas. En comparación, tienen como ventajas destacables los saltos condicionales y a subrutina, además de un aumento de las operaciones con sensores, aunque siguen manteniendo pocas posibilidades de programación offline. Estos lenguajes son por lo general del tipo intérprete, con excepción del RPL, que tiene un compilador. La mayoría dispone de comandos de tratamiento a sensores básicos: tacto, fuerza, movimiento, proximidad y presencia. El RPL dispone de un sistema complejo de visión, capaz de seleccionar una pintura y reconocer objetos presentes en su base de datos. Los lenguajes Emily y Sigla son transportables y admiten el proceso
en paralelo simple. Ok, gracias Jesús Pérez. De nada, Y profesor. bueno, vamos a complementar con Cristian Ávila, por favor. Sí, yo. Permítanme tantito. Ya, es que no veo. Es el de movimientos elementales, ¿no? Así es. Sí, bueno. Tengo que, pues estos lenguajes mantienen características de los movimientos primitivos, como serían coordenadas articulares o cartesianas. En cuanto a ventajas destacables, pues son saltos condicionales y subrutinas, además de aumentos operacionales con sensores. Y pues los principales que tengo son los que ya mencionó, que es ANORAD, EMIL, RCL, RPL, sigla, VAL y MAL. Ok, gracias Cristian. Y precisamente aquí ya vamos viendo igual la diferencia, ¿no? Nos mencionaba que es este tipo de lenguajes, precisamente los de movimientos elementales, ya podemos agregar lo que son sensores y aparte lo que es un sistema de visión, lo cual lo va a interpretar para funcionar de manera adecuada y precisamente ubicada al proceso que se vaya a realizar, ¿no? Cuando se está utilizando precisamente este lenguaje de programación a nivel de movimientos elementales. Entonces, también tenemos la parte de movimientos, ya sea de articulaciones en coordenadas angulares, que sería para las articulaciones, o lo que es cartesianas para ya el posicionamiento directo del efector en dado caso, o de alguna articulación que se quiera llegar directamente a ese punto. Muy bien, ahora vamos a pasar con los lenguajes estructurados de programación explícita. Y por favor, Eddie Castrejón. Sí, ¿se me escucha? Sí. Ok, en los lenguajes de programación explícita, primero que nada, el programa consta de una secuencia de órdenes o instrucciones concretas que va definiendo con rigor las operaciones necesarias para llevar a cabo la aplicación. Se puede decir que la programación explícita engloba los lenguajes que definen los movimientos punto por punto, similares a los de la programación gestual, pero bajo la forma del lenguaje formal. Con este tipo de programación, la labor de tratamiento de situaciones anormales o colisiones quedan a cargo del programador. Y mismo le encontré de 2 niveles de movimiento elemental, que comprenden los lenguajes dirigidos a controlar el movimiento del brazo del manipulador, y de nivel estructurado, el que intenta introducir relaciones entre objeto y sistema de robot para que los lenguajes se desarrollen sobre una estructura formal. Ok, y eso fue lo que encontré yo. Ok, gracias, Eddie. Y como venimos trabajando